La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El novio de Isabel Díaz Ayuso intentó desgravarse gastos de un viaje de vacaciones que compartió con su pareja, con la presidenta madrileña. Ayer les contábamos aquí que Alberto González Amador intentó deducirse artículos que se compró para su uso privado, entre ellos un Rolex o un saxofón. Pero la documentación del sumario judicial que le está investigando por fraude demuestra que también se quiso desgravar el alquiler de 2 coches en un viaje a Zagreb y a Creta que compartió con su pareja, con Isabel Díaz Ayuso, hace de esto 3 años. Para ese viaje, que era privado, la presidenta autonómica reservó la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas con cargo a la Comunidad de Madrid. Es una información de Miguel Ángel Campos. Buenos días. Buenos días, Ángeles. Alberto González Amador presentó a Hacienda para su deducción fiscal la factura por el alquiler de 2 vehículos en Zagreb y Creta por un importe de 1.000 euros durante un viaje de vacaciones de 11 días en agosto de 2021. Un viaje que no hizo solo porque, según la web de transparencia de la Comunidad de Madrid, exactamente en las mismas fechas en las que recoge y entrega los coches en Zagreb y Grecia respectivamente, Isabel Díaz Ayuso reserva la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para volar a y desde esos destinos. Una reserva que corre a cuenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de que se trata de un viaje de placer y privado de Ayuso. Pueden ver los documentos en cadenaser.com. Según los expertos del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta, consultados por la SER, que el novio de Ayuso ejecutase esta operación a través de su empresa y presentase estas facturas a la agencia tributaria es una práctica irregular con la que pretendía aminorar el beneficio empresarial para declarar menos a Hacienda. Campos, hemos preguntado a la Comunidad de Madrid. ¿Hay respuesta? Ninguna. La cadena SER trasladó a las 8 de la tarde de ayer un cuestionario por escrito al gabinete de prensa de Isabel Díaz Ayuso y de momento no han ofrecido respuesta alguna. Pues como decía Campos, pueden consultar toda la documentación en nuestra web, en cadenaser.com. Campos, lo ampliamos en el abierto. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Pues a todo esto ha sido el PP de Madrid el que ha anunciado que pedirá la comparecencia en la Asamblea Autonómica tanto de Pedro Sánchez como de su mujer, de Begoña Gómez, en otra decisión que contradice a la dirección nacional del partido. Sánchez no tiene obligación de acudir y de hecho no tiene previsto hacerlo. Javier Alonso. Lo citan en la Asamblea a pesar de que el PP no lo citó en el Senado, que sí que es competente para controlar al presidente del Gobierno. Dice Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso y senador, que la Cámara Alta investiga cuestiones distintas. La comisión del Senado va con otros ritmos, abarca, no se trata exclusivamente de la cuestión de la cátedra. Estamos investigando muchas más cosas, sobre todo a raíz del famoso caso Koldo. Los socialistas, por su parte, han incluido en su propia lista de comparecientes, entre otros, a la propia Ayuso o a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Así se dibuja un mapa político que ayer a última hora nos dejó en el Congreso un giro inesperado. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Sumar y el PP votando juntos al margen del PSOE. Se votaba una proposición de ley del PP que pide que el Gobierno necesite la autorización del Congreso para enviar armas al extranjero. Sumar ahí se abstuvo, con lo que esta proposición del PP prosperó. Y a cambio, el Partido Popular votó a favor para que saliera adelante una iniciativa de Sumar sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas. Votos emitidos 348, votos a favor 174. Con aplausos del PP en una de estas 2 votaciones. En realidad fue una transacción del primer partido de la oposición con uno de los socios que integra el Gobierno a espaldas del otro socio del Gobierno, del socio mayoritario, el PSOE, en un momento que es especialmente sensible, con la mayor cota de crispación, como estamos viendo entre el PSOE y el PP, y con el PSOE intentando negociar los presupuestos después de haber desistido de presentar las últimas cuentas. Sumar niega que esto fuera una transacción. Yo aquí lo quiero decir muy claro, no es una cosa por la otra, es bueno acabar con los abusos de la banca en las familias hipotecadas con cláusulas que han podido ser viciadas. Y es bueno que los gobiernos tengan que rendir más cuentas ante el Congreso cuando quieren enviar tropas al extranjero. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Fue un giro que el PSOE no se esperaba.
Sí, Sumar decidió ayer desmarcarse del PSOE. No es la primera vez que votan diferente en el Pleno del Congreso, pero sí la primera vez que lo hacen para permitir que salga adelante una iniciativa del PP a cambio del respaldo de los populares a una ley suya contra los abusos hipotecarios. El movimiento ha causado gran malestar en el PSOE y se produce en un momento en el que Sumar está elevando las críticas contra su socio por los presupuestos, la vivienda o la respuesta a la guerra de Gaza, y con Podemos elevando desde fuera al máximo la presión. Pero los socialistas no entienden que Sumar se preste a hacerle este juego al PP, mientras los de Yolanda Díaz justifican su decisión agarrándose al contenido de esa iniciativa del PP. Creen que es bueno, dicen, que el gobierno tenga que pasar por el Congreso para enviar tropas o armas al extranjero, pero obvian que el PP ya tiene otra ley idéntica en tramitación y niega a Sumar un intercambio de favores, pero a lo largo de toda la tarde sí vimos a diputados de uno y otro grupo negociando y varias fuentes confirman que se estaba hablando en esos términos. Ana, gracias. A vosotros. Decíamos que este acuerdo entre el PP y Sumar llega en un momento especialmente delicado porque al gobierno le faltan apoyos para sacar adelante los presupuestos, empezando por los de Sumar, y la prueba de que los socios van a ser muy exigentes con el Ejecutivo la vamos a tener hoy mismo en el Congreso con el pleno que va a abordar la situación de la vivienda. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A pesar de que la ministra ha garantizado medidas para facilitar el acceso a la vivienda, el gobierno no va a parar hasta haber concluido, hasta haber solucionado el problema de la vivienda en España, y que vamos a movilizar todos los recursos necesarios, que vamos a utilizar todas las herramientas que sean los socios no se fían y exigen propuestas concretas. En Sumar, que han hecho de ese tema un asunto central, hablan de un día donde la legislatura puede estar en juego. Íñigo Errejón. El PSOE y el Ministerio de Vivienda tienen que ser conscientes de que mañana es un día de encrucijada, que mañana se pueden jugar buena parte de la legislatura. Y que por tanto, pero no son los únicos. Esquerra ha presentado una proposición para regular los alquileres temporales y Podemos, que vende caro su apoyo a los presupuestos, pide dar más pasos. Javier Sánchez Serna. Planteamos limitar la compra de vivienda que no sea para uso residencial. De este modo, quien compre una vivienda deberá vivir en ella al menos 4 años y a partir de ahí podrá ponerla. Desde el gobierno quieren tranquilizar a los socios garantizando propuestas para aliviar los precios de la vivienda. De lo que también recelan en Sumar es del cambio que ayer acordó el Consejo de Ministros, del que forman parte, recuerden, para cambiar el sistema de mayorías que hacen falta para el Consejo de la Radio-Televisión Pública. Alega el gobierno que era la manera de acabar con el bloqueo. Que con esta ley y con esta mayoría en el Parlamento, con esta composición de la Cámara que han decidido los ciudadanos, el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española será el más plural de la historia. Más plural de la historia, decía el ministro Óscar López. Contestaba por el PP su portavoz parlamentario Miguel Tellado, que habla de censura. Y desde luego tenemos un gobierno que dice que va a regenerar los medios y lo primero que hace es controlar el ente público de la televisión española. Eso es censura y eso es control de medios públicos. Los mandatos son de 6 años, habrá 4 consejeros que designe el Senado, donde el PP tiene ahora la mayoría absoluta, y los que nombra el Congreso pasan de ser 6 a ser 11. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Sánchez. En la SER hemos accedido al decreto que va a dar más poder al presidente de la corporación y va a quitárselo al Consejo de Administración. La presidencia nombrará y cesará al equipo directivo de Radio Televisión Española, aprobará todos los contratos y convenios o preparará cuentas anuales y presupuestos. El Consejo de Administración será más amplio, pero con menos mando, y permitirá que los socios de investidura como Esquerra, Bildu, Junts formen parte de él. Los 15 vocales tendrán dedicación exclusiva y cobrarán un sueldo, un salario de máximo directivo en el sector público empresarial, dice el decreto. Será suficiente la mayoría absoluta para su elección si en la primera vuelta no se logran los 2/3 de las cámaras. En un mes tendrá que estar renovado y en el caso de que no hubiese un acuerdo para esa elección del Consejo, el decreto habilita al Gobierno a proponer un administrador único durante un trimestre. Mariola, gracias. Hasta luego. Por cierto, que ayer se supo que la Policía Nacional detuvo el viernes a un miembro de UGT, del sindicato UGT, por haber difundido los exámenes de la oposición de Radio Televisión Española, que, recordarán, se tuvieron que suspender precisamente a causa de esa filtración. El detenido, que ha sido puesto en libertad, no es la persona que accedió al archivo donde estaban las preguntas, sino la persona que luego las difundió entre algunos de los candidatos. Las protagonistas hoy del tiempo serán las lluvias en el Mediterráneo, Jordi. Durante la tarde algunos chubascos en el interior de Cataluña, también en distintos momentos del día en Baleares, especialmente al norte de Mallorca y en Menorca, y algo de lluvia en el litoral de Murcia, pero será en la Comunidad Valenciana,
en el litoral de Castellón, por ejemplo, pero especialmente ahí donde confluyen Alicante y Valencia, donde, como ya ha pasado las últimas horas, con acumulaciones que superan con creces los 100 litros por metro cuadrado, volverá a llover con intensidad. Tendremos pausas, pero hasta el final de la noche se repetirán estos episodios. Y en la mayor parte del país, tiempo soleado, un poco frío ahora mismo, durante la tarde al sol, ambiente muy agradable. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La crónica internacional empieza hoy por lo económico, por los ecos del informe que publicó ayer el Fondo Monetario Internacional, que mejora sus previsiones para España y deja a nuestro país como la economía avanzada que más crece. Las exportaciones y sobre todo el turismo son los que más tiran de una situación económica que contrasta con el punto de crispación política en el que estamos, Jordi Fábrega. El gran peso turístico está beneficiando a España y lleva al Fondo Monetario a situarlo como el país avanzado con mayor crecimiento económico este año, con un 2,9% de alza del PIB. Son 5 décimas más que lo previsto hace tan solo 2 meses y medio. España destaca, dicen desde el Fondo Monetario, que sitúan sus pronósticos incluso por encima de los del Gobierno gracias a ese peso del turismo y también gracias al resto de exportaciones. Pero tanto para España como para el resto de países, los economistas del Fondo piden dejar de lado el gasto público, que es lo que ha sustentado el crecimiento económico durante estos años, porque dicen que es momento de hacer ajustes. It is urgent to stabilize debt dynamics and rebuild much needed fiscal buffers. De reducir la deuda, de reducir por tanto los gastos y o aumentar impuestos para tener así margen de actuación cuando llegue otra crisis. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. De la situación en Oriente Próximo. Israel confirma que después de haber matado al jefe de Hamas y a su sucesor y después de haber matado al jefe de Hezbollah, ahora dice que ha matado también a quien iba a ser el sucesor de este en el Líbano. Fue a principios de este mes de octubre, aunque lo han confirmado ahora. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Eso mientras siguen los ataques de Israel, porque no hay visos de alto el fuego pese a que esté en la zona el secretario de Estado de Estados Unidos. Exacto, Blinken está allí para intentar convencer a Netanyahu de que negocie un alto el fuego en Gaza que facilite el regreso de los rehenes, aprovechando el asesinato del líder de Hamas. Las familias volvieron anoche a las calles para pedir lo mismo. Incluso llegaron a las puertas del hotel en el que se ha hospedado Blinken, pero la oficina del primer ministro israelí solo habla de aprovechar este momento de debilidad de Hamas para que los secuestrados vuelvan. No contemplan la posibilidad de un alto el fuego, al menos en ese escrito. Y el asedio a Gaza efectivamente continúa, a pesar de que la ONU volvía a pedir ayer a Israel que pare y que la ONG israelí B'Tselem denuncie la limpieza étnica que se está cometiendo en la franja. Tampoco hay un horizonte de negociación en Líbano. Hezbollah no negociará mientras duren los ataques. Lo recordaba este portavoz de la milicia, que también reivindicaba el ataque de Hezbollah contra la casa de Netanyahu el pasado sábado, así que Blinken continúa hasta el viernes su 10ª gira por la región sin grandes avances ni grandes logros a la vista. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Es relevante el contraste en la reunión que se está produciendo de los BRICS, el club de los países emergentes que quieren hacer de contrapeso a Occidente, reunidos estos días, una cumbre en la que también va a participar el secretario general de la ONU, Guterres, en una decisión que ha molestado y mucho a Ucrania. En una de sus primeras intervenciones, el presidente ruso Putin ha subrayado las buenas relaciones que tiene Rusia con los países asistentes, por ejemplo China, Bielorrusia o Egipto, y al presidente chino, a Xi Jinping, Putin le ha pedido que siga ahondando en ellas. Ha habido un nuevo crimen machista en España. Fue ayer en Almería, donde un hombre mató a su mujer en la casa familiar donde estaba la más pequeña de sus 4 hijos, una niña de 3 años. Almería, Javier Romero. Sí, la provincia de Almería, que sigue impactada por lo ocurrido ayer en La Mojonera, no dan crédito, y es que en menos de 20 días otra mujer asesinada a manos de su pareja. Un hombre de 50 apuñaló a su mujer en su propio domicilio delante de una de sus 4 hijos. El presunto autor del crimen no tenía denuncias previas por agresiones y se entregó a la policía local. La Mojonera, que condena el presunto crimen machista y ha convocado un minuto en memoria de la víctima a las 12 del mediodía. Los hijos de la víctima quedan al cuidado de otros familiares con la ayuda del Instituto Andaluz de la Mujer. A la espera de confirmarse como crimen machista, Andalucía sumaría 9 víctimas mortales en lo que va de año. La Fiscalía Anticorrupción pide que Eduardo Zaplana entre de inmediato en prisión porque cree que hay riesgo de fuga del expresidente de la Generalitat, Valenciana Talents. Buen día. Buen día. Aunque la sentencia no es firme y cabe recurso, Eduardo Zaplana ha sido condenado a 10 años y 5 meses de cárcel y al pago de una multa de 25 millones por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del plan eólico de la Comunidad Valenciana. Unos delitos muy graves para el fiscal, que cree además que hay un riesgo elevado de fuga del expresidente para eludir la acción de la justicia. El 7 de noviembre, la Audiencia de Valencia reunirá a las partes para que se pronuncien sobre la petición del fiscal.
Los hospitales españoles son los líderes de los ensayos clínicos en toda Europa. En 2023 fuimos el país que más ensayos puso en marcha. Son datos de la industria farmacéutica que atribuye este liderazgo a la potencia de nuestro sistema sanitario y a la colaboración público-privada. Marina Fernández. Medicamentos para el cáncer o las enfermedades raras, tratamientos que no pueden llegar a todo el mundo sin que antes los prueben personas de forma voluntaria y controlada. Fuimos pioneros en materia de regulación por una agencia española del medicamento que es líder también en Europa. Por supuesto, tenemos un sistema nacional de salud sólido, la generosidad de los pacientes. Y a esto atribuye Amelia Martín, directora de investigación clínica de Farmaindustria, el liderazgo europeo de España. Esta misma semana conocíamos como un fármaco muy prometedor para el cáncer de pulmón metastásico y el país con más centros que ha participado en ese ensayo ha sido España. La patronal farmacéutica reclama en cualquier caso revisar la regulación europea para evitar perder competitividad frente a países como China, donde ya se hacen casi 1 de cada 5 ensayos clínicos del mundo. Y la pobreza energética afecta a más españoles en verano que en invierno, según un nuevo informe de la Universidad Pontificia de Comillas. Javier Gregory. En invierno, 10 millones de personas en España no tienen el dinero suficiente para poder encender la calefacción. Pero en verano es aún peor. 1/3 de los españoles, es decir, 16 millones, no pueden tampoco tener aire acondicionado. La pobreza energética afecta ya al 28% de los hogares de nuestro país. Y aunque se ha registrado una ligera mejoría en el último año, el problema sigue siendo muy grave, sobre todo en 3 comunidades autónomas. Según advierte Roberto Barrella, autor de este informe sobre pobreza energética realizado por la Universidad Pontificia de Comillas. Como Extremadura es la que está peor parada en este indicador. Y por otro lado, la segunda y la tercera son las 2 Castillas. Mientras tanto, casi 5 millones de españoles se retrasan también en el pago de sus facturas eléctricas, aunque el precio de la electricidad ha bajado durante el último año en nuestro país. Y en 10 minutos el abierto. Con Berna González Harbour, Cristina de la Hoz y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.